Aquí seguimos. Señores, todo lo que a partir de este momento vamos a conversar con nuestros invitados lo podemos resumir en las siguientes preguntas. ¿Cuál es la salud de la democracia dominicana? ¿Qué tan frágil es? O mejor, ¿cuáles son los peligros que acechan a la democracia dominicana en este momento? Para responder nos acompañan dos destacados cientistas sociales. Ella, politóloga, él, sociólogo, entre otras cosas. Olaya Dotel, Ramón Tejada y Holguín están con nosotros para otear, como dicen, para ver cómo anda la salud o la enfermedad de la democracia dominicana. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, contentos de estar acá. Yo contenta por primera vez en tu programa. Gracias por invitarme. Y gracias a ti por aceptar, que mucha falta que nos hacía la presencia de una dama que entonces tiene mucho que aportar. Ayúdenme, por favor, ayúdennos a todos a entender, a ver cuál es la situación de la democracia dominicana. Si, como dice el Centro de Estrategia y Estudios Internacionales de Washington, el país se encamina a un estado de un solo partido. Hablemos de democracia en República Dominicana. Olaya, bienvenido. Bueno, yo diría, Pablo, que si bien se sabe que la democracia es una construcción y que siempre es sobre todo una aspiración, la democracia dominicana en este momento tiene un problema de estancamiento por un lado y de retroceso por otro. Tiene una situación de estancamiento en materia de derechos, porque hay poblaciones que no han podido aumentar sus derechos individuales, como son las mujeres y el caso de los derechos reproductivos. Tú tienes poblaciones a las que les han retrocedido sus derechos, como por ejemplo los jóvenes en conflicto con la ley, con el aumento de las penas. Y tienes políticas también que condenan y que o no condenan, pero sí reducen las posibilidades de ejercer derechos, como por ejemplo la ausencia de educación sexual en las escuelas, sumado a la penalización del aborto, crea una situación perversa. Por un lado te quita herramientas y por otro lado te condenan si abortas. Entonces tú tienes por un lado esto y por otro lado tú tienes una situación de carácter institucional en materia democrática en todas las, digamos, en las instancias que regulan, gestionan la vida electoral dominicana en un franco retroceso. Un franco retroceso porque son instancias, y hablo específicamente de la Junta Central Electoral y hablo del Tribunal Superior Electoral, que no cuentan con legitimidad, aceptación de una buena parte de la sociedad dominicana. Contarán con unos, pero en el juego democrático, los árbitros tienen que ser legítimos y tienen que ser aceptados por todos los jugadores. Entonces, eso sumado a una situación que no es para mí descentralización del poder, sino más bien de cooptación del poder por parte de una élite, de un sector de la élite política dominicana específica, en este caso el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene cooptado el sistema judicial. Y si tú piensas en el Estado como un todo, piensas en el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, vas a tener una situación de cooptación y una institucionalidad estatal que responde a un sector de la sociedad dominicana, y eso es una regresión. Esto, de ser cierto, yo pienso de aquí irme para el aeropuerto. Pero vamos a ver qué otra lectura puedes darle todo, porque esto yo veo el discurso de Olaya bastante como bien documentado. Pero yo quisiera precisamente, primero que nada, como nos invitaste a discutir este documento y sus posiciones, que van por la misma línea de Olaya, yo quisiera primero que nada que tratáramos de ver, o voy a tratar de ver esto desde el punto de vista metodológico inicialmente. Porque la validez de un planteamiento, y sobre todo que viene de Washington, la gente puede decir, oye, eso viene de Washington, son unos cientistas que son unos monstruos y tenemos que hacerle caso. Lo primero que nada, ¿qué es el centro que hace esto? El centro para la estrategia, para los estudios estratégicos e internacionales, o estudios internacionales y estratégicos, fue fundado en el 1962, como ellos mismos dicen, al calor de la Guerra Fría. Y su función, y siempre como ellos mismos dicen, es
dedicado a sostener, darle sustanciación a la preeminencia de América y a la prosperidad como una fuerza para el bien de la humanidad. Es decir, en pocas palabras, ellos van a exportar hacia el mundo completo la visión norteamericana de las cosas y sobre todo de la democracia, que es muy importante porque a la hora de tú saber cómo tú vas a calibrar la propuesta que ellos hacen, que hacen alguna propuesta, y la visión que ellos tienen, tú tienes que saber cuál es el norte. Es decir, si yo voy a decir, la democracia dominicana tiene tal y cual problema, yo tengo que ver cuál es mi definición de democracia dominicana. En el caso de ellos, con esto que ellos están diciendo, ellos nos dicen que su definición de democracia dominicana es un tipo de democracia favorable a los Estados Unidos, en pocas palabras. Pero hay unos valores democráticos que todo el mundo asume en términos globales. Es correcto, pero si cuando veamos el análisis... El respeto a los derechos humanos, pero cuando veamos el análisis, avance de la mujer... Todo eso es cierto, pero cuando veamos el análisis vamos a ver cómo muchas de estas cosas están dependiendo de eso. Lo otro, para ver la validez de esto, es la metodología. ¿Cuál es la metodología que ellos utilizaron? Siempre según el documento, que es lo que estoy aquí leyendo. La metodología que ellos utilizaron, según dicen los propios autores, fue hacer un viaje de unos meses, 6 meses en República Dominicana y hacer unas entrevistas. Si tú lees el texto, a lo sumo cita el periódico The Herald, pero no cita texto dominicano, no cita inclusive entre a quienes entrevistó a investigadores dominicanos, sino a políticos. ¿Y a quienes fueron los que entrevistaron? Son 17. Fíjate, este tipo de análisis es válido. De hecho, yo he participado en análisis en que han venido personas de Estados Unidos a hacer análisis para diversas organizaciones y yo soy la contraparte nacional, pero se trata de entrevistar a gente de todos los colores, pero también de todas las áreas. ¿A quiénes entrevistaron ellos? Entrevistaron a Fausto Rosario, a Henry Molina, viceministro de la Presidencia, que es el único funcionario y delegado que está ahí, luego a Roberto Álvarez de Participación Ciudadana, a Francisco Hito Domínguez Bisonó, a Orlando Jorge Mera, a Guillermo Carán, a Guillermo Moreno, Cristóbal Rodríguez, Jorge Subero Isa, Luis Abinader, Alexander Hanegger, que es el de la embajada, Brian Quinley, de la embajada, y Hipólito Mejía, José Monegro, Milton Ray Guevara, Mariano Américo Rodríguez Rijo, de la Junta, que aquí en este momento de la Junta se dicen ellos. Lo primero es entonces que si nos damos cuenta, en la indagación que ellos hicieron, faltó algo, y eso es obvio, faltó precisamente entrevistar a otras áreas más importantes del Poder Judicial, o tan importantes como esta, del Poder Judicial que puedan hablar, supongo la Suprema Corte, por ejemplo, o además de eso también faltó representantes efectivos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ahí están las altas cortes, está Milton Ray Guevara. Milton Ray Guevara es de la Constitucional. Exactamente. ¿Y dónde está la Suprema? La Constitucional y Suprema no es lo mismo. No, pero es una representación del sistema judicial. Pero no es lo mismo. El sistema judicial está ahí. El sistema judicial tiene 3 áreas. Si solamente entrevistas una área para que diga de la otra, estás haciendo un error. ¿Sabes por qué? Porque si tú recuerdas, hubo un enfrentamiento precisamente entre Milton y la Suprema Corte. Sí, porque el asunto de la creación. Bueno, para que avancemos, pero bueno, lo que planteas es que en la parte metodológica es una falta grave el hecho de que si hay un enjuiciamiento del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que tú no solicites la versión de su presidente o de su presidente de gobierno o de un vocero, quizás metodológicamente eso podría ser una falta, que es tu argumento, ¿no? Que no solamente hasta ahí tú sí estás de acuerdo. No solamente eso, mira, faltan eso. Estamos en metodología, Olaya. No solamente faltan una visión del Partido de la Liberación Dominicana, falta también una visión que yo creo que tan importante, de los intelectuales dominicanos que están investigando en República Dominicana. Faltan los textos que se han hecho, que no se citan en ningún lugar en este documento de unas 22 páginas, pero 11 páginas es el informe exactamente. Sí. Es decir, faltan inclusive, algo para mí todavía más grave que esto, falta la visión comunitaria. ¿Dónde está la visión, la entrevista a los grupos comunitarios que han estado trabajando estos temas y que tienen una participación? Solamente entrevistó al coordinador general de Participación Ciudadana, no entrevistó a nadie más de parte de los movimientos sociales. Entonces, lo que estoy tratando en la parte metodológica, evidenciar que hay una riqueza
en República Dominicana en términos de las investigaciones, de los intelectuales, de la gente que participa, que no está recogida aquí. Perfecto. Entonces, podríamos decir que se observa una falla metodológica, está incompleta, podría ser mucho más completa, aquello como lo de Jacques Attali, que fue otro proceso. Perfecto. Ahora, a partir de esto, con esto, se jugó con esto, fueron los jugadores del partido. Ellos llegan a unas conclusiones. Correcto. Y a unos temores. Entonces me gustaría que pasáramos precisamente a esta parte. O sea, corre peligro la democracia dominicana en la medida en que ellos concluyen afirmando que entre la corrupción administrativa, el clientelismo, el PRD, que para lo que alumbra apagado es que luce, y un sistema clientelar súper eficiente, es casi inevitable la creación de un Estado unipartidista. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Por qué yo te digo la metodología? Porque ahí es la otra parte que voy. Precisamente porque ellos están viendo un fenómeno que tiene una larga data en República Dominicana como si fuera un fenómeno nuevo y de responsabilidad de una organización política. Así, las recomendaciones que tú puedas dar van a tener muchas dificultades. Por ejemplo, el supuesto control que tiene el PLD, bueno, supuesto no, el control que tiene el PLD del aparato estatal. Bueno, pero aquí en el año 2000, para recordarlo en concreto, y te puedo decir los datos exactos, en el año 2000, en el 2002, de 32 senadores, el PRD tenía 29, el PLD solamente tenía 1 y el PRCC tenía 2. Y además de eso, el PRD tenía todos los 2 tercios necesarios para aprobar todo lo que quisiera. Claro. No solamente eso, el PRD nombró una junta central electoral que provocó una situación difícil, que hubo todo un movimiento desde las organizaciones civiles y se dividió la junta, mantuvo su supremacía. El presidente Hipólito Mejía convocó al Consejo Nacional de la Magistratura y, si ustedes lo recuerdan, eligió en tiempos récord, en un almuerzo con Subero Isa, en 2 o 3, en esa reunión y una reunión formal de 3 minutos, eligieron a los 2 miembros de los jueces que se necesitaban. O sea, lo que quiero decir con esto, no es que no tengamos preocupación por lo que está ocurriendo, pero no es un problema de ver esto como la culpabilidad de una estructura en específico partidaria. Es un problema sistémico en República Dominicana que ya ha ocurrido antes, pero verlo de esa manera impide ver lo otro. ¿Qué es lo que impide ver? Los pasos que sí se están dando en República Dominicana para cambios importantes. Pues vamos a la pausa, para entonces retornar con tu derecho, para que hagas uso de tu derecho a réplica, y ahí entonces, Ramón, retomamos esta parte. Yo pienso que las deficiencias fueron brillantemente expuestas por Olaya al inicio, entonces tú también tienes el derecho y casi la obligación, caramba, de explicar los avances que esta democracia también ha tenido, si es que los ha tenido. Ya retornamos con su permiso. Cuando un pueblo no tiene opciones y va a un proceso electoral sin opciones, el resultado, no lo digo yo, lo dice Sartori, es un fraude.